Sí. Si conseguir Vamos, que que... todo el mundo lo agradezca ese libro, algo bien has hecho. Vale, mil gracias a él. Te doy paso a hacer un vídeo, que estamos saltando vídeos de eventos que pasaron y ya te presento, ¿vale? Genial. Bueno, pues continuamos con esta última parte ya de la sesión de la mañana. Vamos, antes de presentar a David, a ver 3 pildoritas más en vídeo. En este caso corresponden a Borja Andrino, periodista de datos del País, a Miguel Carvajal, profesor de la Universidad Miguel Hernández, especializado en modelo de negocio, y a Manuel Benito, director de la compañía Porcentual. El periodismo de datos en 2022 sigue creciendo. Cada vez son más grandes los equipos dentro de los medios, tanto digitales como tradicionales, y cada vez hay más programas formativos dedicados a formar a futuros periodistas en este ámbito del periodismo. Tras 2 años completamente enfocados en la cobertura de la pandemia, nos enfrentamos a un 2023 en el que habrá elecciones autonómicas, municipales y también generales, que sin duda se presenta apasionante y en el que seguro habrá una gran competencia por hacer muy buenas coberturas de datos. Un saludo para todos los ontópicos. Un saludo a todo el equipo de OnTopic en este 5º aniversario. El futuro del modelo de negocio pasa por adquisición del talento, sostener las redacciones con perfiles únicos e inimitables, perfiles en el área de redacción y en el área de producto. También va a pasar por la adquisición de la mejor tecnología para sostener los modelos de suscripción, en un momento en el que la oferta de competidores de suscripción ya se conoce, ya está sobre la mesa. Ganará esa batalla quienes tengan mejores capacidades tecnológicas y de marketing para conquistar a la audiencia. Y por último, el producto tiene que pasar por una reducción, simplificación de los temas que se cubren, ¿no? De la agenda mediática. Más explicativa y menos temas, para hacer diferencial y realmente única la propuesta de valor del medio. Muchas gracias. Como periodistas, nuestro objetivo tiene que ser acercarnos a la realidad de la forma más aséptica posible, ¿no? Intentar conseguir esa objetividad de la que tanto se ha hablado, sabemos que es muy complicado. Pero gracias al periodismo de datos disponemos de las herramientas que nos posibilitan acercarnos a los hechos, a los acontecimientos, de una forma bastante aséptica. Por eso yo diría que el periodismo de datos no es simplemente una tendencia, sino que es algo que realmente ha venido para quedarse. Os animo a todos a que investiguéis en herramientas, en páginas especializadas en periodismo de datos, para que veáis cómo es posible acercarse a cualquier tipo de realidad de una forma bastante aséptica y sin estar mediatizados por opiniones previas. Agradecemos a Miguel, a Borja y a Manu esta contribución en forma de vídeo, y ahora sí vamos ya con el último espacio del día. Vamos a hablar de cómo es la cobertura de un conflicto bélico hoy en día, y lo vamos a hacer de la mano de David Jiménez. David ha sido reportero de guerra, corresponsal y director del Mundo. Como enviado especial ha cubierto más de 30 conflictos, que se dice pronto, entre ellos Afganistán, Corea del Norte, Birmania, Siria. Además, David ha publicado varios libros, desde Hijos del Monzón hasta las 2 últimas novelas, El director y El corresponsal, que es la más reciente y de la cual creo que también nos va a hablar hoy. Y además ha colaborado y sigue colaborando con algunos medios internacionales de prestigio, como el caso de la CNN, de la BBC, New York Times o The Guardian, por ejemplo. David, el escenario es todo tuyo, estamos deseando escucharte. Muchas gracias. ¿Se me oye? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Enhorabuena a OnTopic. Fue un enorme placer estar aquí con el director y volver, ¿no? La verdad es que cuando recibí la llamada pues me hizo ilusión, ¿no? Y deseo además que el proyecto siga adelante muchísimos años. Y gracias a vosotros por estar aquí. Es un enorme placer. Y sí, la verdad es que ha cambiado mucho el tema de las corresponsalías y las coberturas, ¿no? William Howard Russell fue el primer corresponsal. En 1854 lo enviaron a Crimea y lo enviaron con la misión de contar cómo iba a ser la gran victoria del Imperio Británico allí, ¿no? Las cosas no salieron como
esperaban los británicos, y él escribía: a las 11:35 no quedaba un solo soldado británico, excepto los muertos y los moribundos. Es decir, escogió contar la verdad. Hoy, más de 150 años después, pues ya sabéis que Crimea vuelve a estar de actualidad y nos encontramos con un conflicto completamente diferente, ¿no? En aquella época uno cubría lo que ocurría y a lo mejor la crónica llegaba días después, ¿no? Era realmente complicado. Ahora que hemos visto, por ejemplo, en Ucrania, pues yo tengo amigos que la han cubierto con un teléfono móvil y llevan un trípode, lo colocan, desde el frente se hacen un podcast, algunos llevan incluso un dron para tomar fotografías, y lo cuentan de una manera inmediata, al instante, a través de las redes sociales, lo que nos está llevando a ver la guerra como nunca la habíamos visto, ¿no? Yo creo que todos habéis visto en las redes sociales pues, vídeos gráficos de bombardeos, del efecto, de la lucha de los soldados, de la destrucción de tanques. Y esto es una oferta informativa inmediata brutal, ¿no? No necesariamente mejor, porque también lo que estamos viendo es que se cuela la conocida como la propaganda, ¿no? Esa mítica frase de que la primera víctima en toda guerra es la verdad, pues yo creo que ahora quienes quieren matar la verdad en un conflicto tienen muchas mejores opciones y unas herramientas muy poderosas, ¿no? Claro, yo he vivido, o he tenido la suerte de vivir un poco la evolución. Es verdad que en 1854 no estaba por aquí, ¿no? Pero sí es verdad que mis primeras crónicas para el mundo, en lugares como Afganistán, algunas veces las tenía que dictar a las secretarias. Esto suena como jurásico, ¿no? O sea, el corresponsal dictando a una secretaria a miles de kilómetros de distancia, ¿no? En esa época te pasaban anécdotas graciosas, ¿no? Yo recuerdo una vez, estaba en Bután, ese pequeño reino en el Himalaya, y había ido a cubrir cómo llegaba la televisión por primera vez al reino de Bután. Y recuerdo que llamé a la redacción, cobro revertido, para dictar mi crónica, y cuando le dije, llamo desde Bután, la secretaria colgó el teléfono. Y digo, joder, voy a llamar otra vez y tal. Llamo otra vez, oye, que soy David, que estoy aquí para... Y dice, ya, dice la secretaria, es que oí Bután y creía que me llamaban puta y que era uno de esos lectores cabreados que llaman cuando leen las informaciones que no les gustan, ¿no? Ese tipo de anécdotas ya es difícil que te ocurran, ¿no? Luego, claro, vivimos la llegada de Internet, ¿no? De repente ya no hacía falta, como en aquellos primeros conflictos que yo cubrí, llevar unos satélites gigantes que pesaban una barbaridad. Las llamadas costaban una fortuna y recuerdo, por ejemplo, que para enviar fotografías era tan lento y tan caro que te tirabas 1 hora y media rezando para que el satélite justo estuviera en el momento y que no se suspendiera porque tenías que volver a empezar. Es decir, había muchísimas complicaciones para trabajar en algunos de esos lugares, hasta el punto de que, claro, la gente muchas veces te decía, ¿tienes miedo a estar en la guerra? Y yo digo, no, miedo a que no llegue mi crónica a tiempo, porque las angustias iban más por ese lado que por lo que te pudiera pasar, ¿no? Bueno, esto evolucionó muy rápido y hay un punto de inflexión que yo vivo en Birmania, en el año 2007. Como sabréis, allí hay una dictadura brutal, un ejército que tomó el poder hace ya 6 décadas, que reprime a la población y que bueno, ha cometido todo tipo de barbaridades, ¿no? Y en el año 2007, liderados por los monjes budistas del país, hubo una revolución. Se llamó la Revolución Azafrán por el color de las túnicas de esos monjes. Y me enviaron para allá y
hasta entonces, yo era de esos periodistas veteranos, vaca sagrada, viejunos, que cuando nos decían, escribe para Internet, decíamos, no, yo para Internet no, lo importante es el papel. Nosotros escribimos, el corresponsal de verdad tiene que enviar su crónica en el papel, ¿no? Y sin embargo, un jefe que tenía por entonces, pues me convenció, ¿no?, de que empezara a enviar crónicas más rápidas e inmediatas a través de Internet. El impacto fue tremendo porque yo era el único periodista español que estaba allí. Se estaban produciendo masacres de la población. Yo estaba siendo testigo de todo eso y de repente, por primera vez, me encontré que muchísima gente me escribía diciendo, te he leído tus crónicas. Esto era muy raro. Antes, cuando escribía en el papel, tenía a mi madre, ¿no?, que recortaba todas las noticias de su hijo, pero era raro que alguien te dijera, te he leído, ¿no?, una crónica de Corea del Norte. Y me di cuenta del impacto brutal que tenía Internet, de las posibilidades inmensas de que de repente me escribía gente en Perú, o me escribía gente que estaba en Noruega y que había leído mis crónicas, ¿no? Y me di cuenta de lo estúpido que había sido yo y otros periodistas al resistirnos a una herramienta que nos permitía llegar a mucha más gente en lugares a los que no habíamos llegado jamás y tener un impacto mucho mayor, ¿no? Esto es una época en la que todavía creíamos, inocentes de nosotros, que Internet iba a democratizar el mundo y que ese acceso a la información iba a ser, bueno, el principio de una era dorada de la democracia liberal. Luego, pues las cosas no han salido como esperábamos y de hecho estamos ahora mismo en un retroceso del concepto de democracia liberal porque muchos regímenes están utilizando esa herramienta para la manipulación, para la propaganda, la desinformación y el control de sus sociedades, ¿no? Pero bueno, en aquella época todavía la parte más negativa de Internet no estaba con nosotros y de repente yo, como buen converso, pues pasé de no creer a creer mucho en las posibilidades de Internet, ¿no? Y digamos que el trabajo de corresponsal a partir de ahí cambió porque ya no podía irme a Bután una semana y tranquilamente preparar un reportaje para el Dominical. Ahora me encontraba que iba, por ejemplo, el tsunami de Japón, que luego se convirtió en una gran crisis nuclear, y cuando estaba en el aeropuerto ya tenía alguien de la redacción que me llamaba y me decía, mándanos algo. Y digo, pero si es que estoy en el aeropuerto, todavía no he hablado con nadie, no he llegado a ninguna de las aldeas afectadas, ¿no? Bueno, da igual, ¿no? Necesitamos algo ya, ¿no? Es verdad que esa inmediatez, esa necesidad de alimentar la bestia, el pozo sin fondo que es Internet, cambió el trabajo del corresponsal de una manera negativa para mí, ¿no? O sea, las historias empezaron a trabajarse menos profundidad, menos paciencia. Al final el trabajo se convirtió un poco en el de agencia de noticias, ¿no?, de estar constantemente actualizando lo que pasaba. Yo creo que eso hizo que fuera más difícil profundizar en por qué ocurrían los conflictos a los que íbamos. Los siguientes años lo que se produjo fue una lucha de los diarios por crecer sus audiencias y eso les hizo caer muchas veces en los mismos defectos que tenía la televisión. Bajar la calidad, degradar los principios éticos del periodismo y buscar un clickbait fácil para intentar lograr el mayor número de audiencia posible, ¿no? Esa época ya coincidió con mi marcha como corresponsal después de casi 20 años. Estuve un año en Harvard, en la beca Nieman, y en ese momento, bueno, me hicieron director del periódico, ¿no? Y ese fue un paso, pues, de la trinchera, digamos, de la guerra a la trinchera del despacho. Si me preguntáis cuál prefiero,
la peor de las guerras es mejor que la del despacho. Y entonces me encontré con una situación curiosa, ¿no? Durante 20 años a mí me habían enviado a cubrir guerras y ahora yo estaba en la posición de ser el que enviaba a cubrir guerras a mis compañeros. Y se produjo una cosa curiosa, ¿no? Y es que de todos los directores de periódico que ha tenido el mundo, que como sabéis hubo una racha en la que caían con facilidad, yo fui el más resistente a enviar a reporteros a las guerras, ¿no? Y recuerdo muy bien que se me acercaba la redactora de Internacional, ¿no? Y me decía, pero queremos enviar a alguien a Siria, no quieres, no entendemos muy bien, ¿no? Si tú has estado en las guerras y, claro, ellos esperaban que alguien que ha estado, pues fuera mucho más flexible en enviar a compañeros a cubrir conflictos. Y yo le dije que precisamente por eso, ¿no? Precisamente porque había estado en las guerras y porque sabía los riesgos que eso suponía y porque se me hacía muy difícil pensar en enviar a alguien a una situación de tanto riesgo y llevar el peso de la responsabilidad de que eso saliera mal, pues sí, me costó mucho enviar a mis compañeros a cubrir conflictos, a pesar de que estaba convencido entonces, y estoy convencido hoy, de que es fundamental que vayamos a las guerras. Fundamental porque, imaginemos, ¿no? ¿Qué no estaría pasando en Ucrania, dentro de las muchas barbaridades que estamos viendo, si allí no hubiera un solo testigo, si no hubiera periodistas contándolo, ¿no? Yo sé que esto suena un poco idealista, a lo mejor, o exagerado, pero yo sí creo que el buen periodismo puede llegar a detener una guerra. Cuando uno mira atrás en la historia, y te vas a Vietnam, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, el trabajo de los periodistas que fueron allí, y muchos no volvieron, fue fundamental para que la opinión pública americana cambiara su opinión sobre lo que estaba sucediendo y lo que estaba haciendo su país en Vietnam. Y creo que sin esos testigos, sin esas crónicas, sin esos compañeros jugándose la vida, probablemente esa guerra se habría alargado mucho tiempo. En la ex Yugoslavia ocurrió lo mismo. Se estaban matando, teníamos un genocidio en el corazón de Europa y nadie hacía absolutamente nada, ¿no? Yo creo que fueron las imágenes recogidas por los periodistas de las masacres en mercados o en la avenida de los francotiradores, donde había mujeres que iban a comprar el pan y las abatían. Todo ese horror que contó el periodismo obligó a políticos que estaban calentando sus sillones en despachos a miles de kilómetros de distancia, tomaran decisiones que de otra manera probablemente no habrían tomado, ¿no? Entonces, de nuevo, estar en Ucrania es absolutamente fundamental. El problema en esta evolución que os contaba es que cuando yo iba a cubrir una guerra, iba con un seguro médico, un seguro de repatriación en caso de que me ocurriera algo. El periódico me envió un chaleco antibalas, casco, me ofrecieron entrenamiento militar prácticamente. Y sin embargo, el otro día, hace muy poco tiempo, me llamaron amigos y compañeros de la profesión para pedirme que a ver si podía conseguir algunos chalecos antibalas para compañeros que estaban cubriendo Ucrania. Y entonces me contaron que había entre 40 y 50 jóvenes reporteros que estaban cubriendo su primera guerra sin un chaleco antibalas, sin un casco y sin seguro. No solo eso, sino que muchos de ellos estaban cobrando cifras absolutamente ridículas, es decir, jugándose la vida por contarnos qué estaba pasando en Ucrania y cobrando 70, 80 euros por una crónica. Es decir, la precariedad, el deterioro, la falta de respeto que en los medios españoles hay hacia el reporterismo, que siempre existió, ha ido en aumento.
Y a día de hoy pues, nos encontramos con situaciones como las que os estoy contando, ¿no? Donde yo creo que se está poniendo en riesgo la vida de esos jóvenes reporteros que lo único que quieren es hacerse un nombre y ven en un conflicto como este una oportunidad, ¿no? Son compañeros, como os decía antes, que están utilizando la tecnología para suplir muchas veces la falta de medios. No es lo mismo ser un equipo de televisión española que va con un cámara, un productor, un traductor, que tienen todo un equipo tecnológico detrás, que ser un periodista freelance que va con su teléfono móvil y que está cubriendo el conflicto pues, prácticamente con ese único medio. Y a pesar de ello, a mí me admira lo bien que lo han hecho, ¿no? Hay una generación nueva de reporteros que están haciendo un trabajo increíble, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? Pues yo creo que porque piensan igual que yo en esa locura idealista de que la verdad puede detener guerras, o al menos acortarlas en el espacio, ¿no? Cuando os contaba lo de Birmania y la revolución azafrán, no se contaba un detalle importante, ¿no? Esa revolución que yo he utilizado para mi novela El corresponsal y contar cómo es la vida de los reporteros, más allá de las coberturas, ¿no? La vida íntima, ¿no? Los miedos que tienen, las traiciones, las amistades que crean en esos conflictos, las cosas que pasan en el bar de reporteros, ¿no? Todo eso que pasaba en lugares como Birmania muchas veces terminaba en drama. En el caso de El corresponsal, que es una novela dedicada a los periodistas que no regresaron de esas coberturas, hay un personaje que es totalmente real, que es Kenji Nagai. Kenji Nagai era un fotógrafo japonés. Y el día que estábamos cubriendo la manifestación más grande de aquella revuelta, recuerdo que estábamos juntos y había cientos de miles de personas manifestándose pacíficamente hasta el punto de que cuando los birmanos acababan su jornada de manifestaciones, recogían la basura y dejaban el lugar impecable, ¿no? Os podéis imaginar que eso no pasaría en muchos sitios y desde luego no en nuestro país, ¿no? Dentro de esa revuelta pacífica en la que cantaban y rezaban y trataban de no ofender ni siquiera a esos soldados que les amenazaban, cuando estábamos ahí de repente escuchamos el rugido de un camión y me giré y vi cómo un convoy de vehículos militares avanzaba por el centro de la avenida y la gente se apartaba a ambos lados, ¿no? Entonces cuando llegaron a donde nosotros estábamos, se bajaron de los camiones y empezaron a disparar. Yo al principio pensé que eran balas de fogueo, porque se me hacía imposible pensar que nadie pudiera disparar a gente tan pacífica, ¿no? Pero enseguida vi a dos chicos llevando en volandas a una joven que tenía el pecho empapado en sangre, y en ese momento me di cuenta de que estaban disparando balas de verdad. Kenji se fue por la izquierda, huyendo de las balas. Yo me fui por la derecha. Luego vi, muy pocos instantes después, cómo estaba tumbado en el suelo. Un soldado se acercaba a él, apuntaba su rifle y lo masacraba a sangre fría. Yo siempre he pensado que si hubiera sido yo el que hubiera ido por la izquierda y él el que hubiera ido por la derecha, al que habrían matado es a mí, y a lo mejor él estaría hoy escribiendo libros y haciendo presentaciones como esta. La cuestión es que, a pesar de esas bajas, y desgraciadamente yo en estos años he visto amigos y he visto a compañeros caer, sigue siendo absolutamente esencial que vayamos a esos lugares, que sigamos contándolo, que aprovechemos esas herramientas digitales que tenemos ahora para llegar al mayor número posible de personas,
para desactivar la desinformación, pero también para intentar acercar a la gente el horror de la guerra. Para hacer algo que es realmente difícil, ¿no? Y es que los que estamos confortablemente sentados aquí podamos ponernos en la piel de una madre que tiene a sus hijos bajo bombardeos, ¿no? O a esos soldados que están defendiendo su país. Ponerse en la piel de gente que va a pasar un invierno mucho más duro que el nuestro, ¿no? Ahora que se anuncia que nosotros lo vamos a pasar mal, que los precios son altos y demás, y es verdad. La realidad es que nuestro invierno va a ser mucho mejor que el de los ucranianos. Entonces yo creo que para dejar abierta la esperanza de que ese conflicto se detenga, dure lo menos posible, va a ser fundamental que haya compañeros que vayan allí y nos cuenten lo que está pasando. Y desgraciadamente algunos de ellos no van a volver. Y yo creo que sería importante, ¿no? En España especialmente, porque es uno de los sitios donde la situación es más grave, que hubiera un respeto mayor para esas personas que se van a jugar la vida para contarnos lo que ocurre, que hubiera un respeto profesional, que hubiera un pago acorde a los riesgos que están tomando y sobre todo que hubiera, por parte de todos los que estamos aquí, una mayor admiración y valoración de su trabajo. Y con esto, bueno, me gustaría acabar porque yo creo que lo interesante es que debatamos un poquito, que si tenéis preguntas las lancéis y hablemos un poco más del mundo de los corresponsales y cómo ha cambiado y hacia dónde va. Muchas gracias. Hola, muy buenas, David, ¿qué tal? Bueno, primero, si te gustaría volver, si repetirías todas esas experiencias que tuviste relacionadas con la guerra. Y segundo, ¿cómo ves la evolución del periodismo relacionado con las redes sociales, a las cuales ahora pues, muchas veces está mejor valorado un vídeo, un microvídeo de 20 segundos en TikTok que un artículo que es cierto que desgraciadamente en digital, bueno, todos sabemos que el que se lee un artículo entero ahora es un milagro? Bueno, Hemingway dijo que el trabajo de reportero de guerra era el mejor del mundo siempre que lo supieras dejar a tiempo. Y yo estoy bastante de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que todo tiene una etapa. Yo cuando veo compañeros, amigos, algunos, 60 años, en la trinchera cubriendo guerras, no me veo haciendo eso, la verdad. Yo creo que uno tiene unos años para hacer ese tipo de trabajo y que luego hay que evolucionar a otro. ¿Cuál es el problema? El problema es que los periodistas, y especialmente los reporteros, tienen una difícil adaptación a la vida cotidiana, ¿no? En El Corresponsal, en mi libro, hay un personaje que se llama Daniel Vinton, que está justo en ese momento. Los reporteros envejecen prematuramente en el aspecto profesional. Llega un momento que son ya o se sienten demasiados mayores para volver a casa con las botas llenas de barro, pero no se sienten capaces de volver a un despacho o a una redacción a hacer un trabajo más de funcionario del periodismo, ¿no? Y entonces están muy perdidos en ese mundo y acaban un poco como vagabundos de los conflictos, ¿no? Yendo a un conflicto tras otro de una manera a veces que no tiene mucho sentido. Entonces, retirarse a tiempo de ese tipo de trabajo me parece una buena idea. Y luego hay otro aspecto, y hablábamos antes del tema de la seguridad, los riesgos y los compañeros que han caído en acción, ¿no? Y es que cada vez que vas a cubrir una guerra estás comprando un boleto para que te maten. Entonces, si te ha ido bien muchos años, no quiere decir que en la siguiente no te toque. Y si hay algo que yo descubrí en esto del miedo, ¿no? del corresponsal, porque se siente miedo muchas veces, pero yo sí recuerdo que de joven no lo sentía, o si lo sentía, lo tenía muy aparcado, ¿no?
Pero según te vas haciendo mayor y has visto a compañeros caer y empiezas a, por ejemplo, en mi caso, tienes una familia y empiezas a pensar no solo en las consecuencias de que algo te pase a ti a nivel personal, sino qué ocurre con tus hijos y con la gente que está detrás. Yo creo que llega un momento que es inteligente y razonable dejar, digamos, la acción más en el frente. Esto no quiere decir que cuando vea las noticias a veces esté en el sofá y no me entre un hormigueo y me den ganas de coger la mochila y salir disparado, ¿no? Para contar las cosas que están pasando. Yo creo que cuando uno ha sido reportero lo lleva dentro y es muy difícil no sentir esa necesidad de ir y contar. Pero bueno, ahora mismo yo creo que no es ya mi turno, ¿no? de seguir haciéndolo, que hay una generación nueva de la que os estaba hablando que lo está haciendo mucho mejor y lo importante sería darle a esa generación de nuevos reporteros los medios y el apoyo para que puedan hacer su trabajo con dignidad. Eso es lo que a mí me gustaría, que tuvieran las oportunidades que yo tuve, porque a mí sí que se me respetó y se me dieron los medios y además me considero que estuve bien pagado, ¿no? Yo creo que eso es lo mínimo. Y en cuanto al tema de las redes, claro, una buena pregunta para hacerse aquí es, ¿estamos mejor informados hoy de lo que estaban otras generaciones cuando hay un conflicto? Porque es evidente que hay mucha más información, un material gráfico y videográfico mucho mayor, detalles que antes eran imposibles, una inmediatez de conocer cosas al segundo prácticamente. Y sin embargo, hay veces que precisamente esa cantidad de información puede confundir, sobre todo porque hay un actor adicional que es el de la propaganda, ¿no? Y la propaganda, cuando tiene esas mismas herramientas, pues muchas veces es más poderosa que la verdad. De ahí que sea tan importante seguir yendo a los conflictos, dando oportunidades a los jóvenes que lo quieren hacer y tratando también de intentar que la gente sienta esa empatía por lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que todos tenemos ahora mismo demasiadas distracciones, que nos cuesta mucho focalizar la atención en algo y que esto ha complicado mucho el trabajo de los reporteros. Porque muchas veces van a cubrir conflictos. No es el caso de Ucrania porque está a las puertas de Europa, pero hay otros muchos conflictos que están completamente olvidados. No les prestamos ninguna atención. Y hay compañeros que van allí y llaman a la redacción y dicen, estoy aquí, querría... Y no hay sitio, ¿no? Hay un Barça-Madrid que se ha llevado 3 páginas, hay otras muchas cosas, ¿no? Y es cada vez más difícil conseguir que se haga buena información internacional en los medios, especialmente en España, donde yo creo que ocurre como en otros países que se ha polarizado tanto la política doméstica que se lleva toda la energía y se lleva mucho la atención, y lo hemos visto con las tertulias y muchas veces gritonas y escandalosas que tienen a la gente enganchada y que al final esas peleas políticas, muchas veces estúpidas, se llevan la atención y el espacio de otros asuntos muy importantes que están pasando en el mundo y que no se están contando, ¿no? Y yo creo que en parte hay que culpar a los medios y en parte hay que culpar también a las audiencias, ¿no? Al interés que hay dentro en la gente de conocer más allá de esas peleas y salir un poco del bucle en el que nos encontramos de sectarismo, de bandos y de política que muchas veces no nos dice absolutamente nada. ¿Alguna cuestión más? Pues David, muchísimas... Ah, perdón. Fila.
Sí, yo soy un poco en línea con lo que estabas comentando ahora, ¿no? Que yo creo que en España nunca hemos tenido una tradición de asuntos internacionales, ¿no? Yo me especialicé en comunicación internacional y siempre he tirado de medios internacionales, nunca un medio español, ni siquiera las secciones internacionales de medios españoles, salvo contadas excepciones en el que sí que sé que hay alguien que está en algún lugar o que, bueno, pues que están dando buenas informaciones, ¿no? Entonces mi comentario era un poco, has comentado más recientemente, pero yo creo que esto es histórico. O sea, yo siempre recuerdo, ahora tengo 40 años y siempre recuerdo esto, no es algo de ahora. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en España nunca se ha valorado la información internacional? ¿Por qué nunca se ha apostado por ella? ¿Por qué la gente no tiene interés? ¿Por qué? Lo que dices es totalmente así. Cuando yo me fui de corresponsal, siendo muy joven, en el año 1998, en los 3 primeros meses yo recuerdo que yo llamaba a la redacción. Claro, yo estaba en una región lejana, era China, que empezaba a emerger. A mí me parecía todo muy interesante, pero me costaba horrores convencer a mis redactores jefe de que eso era interesante, ¿no? Y luego es verdad que tú abrías el periódico y había 25 primeras páginas de política nacional, había 15 de deportes y la sección de internacional eran 3 páginas, ¿no? Y cuando había que quitar espacio se la quitaban a internacional. Yo esto lo atribuyo mucho a la historia reciente española, es decir, durante el franquismo fuimos un país que se encerró mucho en sí mismo, pero incluso antes, ¿no? Después del desastre colonial, yo creo que España fue un país que se encerró en sí mismo, ¿no? Que una vez dejó de ser potencia, se hizo más provinciano, más, bueno, vamos a mirar a lo nuestro, ¿no? Y la dictadura evidentemente no ayudó y entonces el interés era escaso. De hecho, empieza a haber esos primeros corresponsales, ¿no? Manuel Lerineche y compañía, que empiezan a viajar y son los primeros que lo hacen. Luego hay una especie de boom, porque la prensa vive un boom y de repente tienes nuevos diarios como El Mundo, hay dinero, hay más medios. A los directores de los periódicos de entonces como que les gusta eso de tengo corresponsal aquí y allá, pero incluso en esa época de boom, la atención a lo internacional siempre era escasa y además siempre se buscaba, tenía que haber un vínculo con la política española, ¿no? Entonces ahí ya les interesaba, ¿no? Si servía para zurrarle a uno o a otro, ¿no? Dependiendo de la ideología del diario, entonces ya se lo tomaban un poco más en serio. Y es una pena porque yo creo que si hay una cosa que demuestra Ucrania es que lo que ocurre fuera de nuestras fronteras nos afecta directamente. Los precios, la crisis energética, muchos de los problemas que nosotros tenemos ahora vienen derivados de un conflicto que está sucediendo lejos de nuestras fronteras. Entonces, que la gente conozca el mundo, conozca por qué pasan las cosas, yo creo que es fundamental. Y creo que hay que empezar por la educación, ¿no? Educar desde pequeño en el colegio y abrir mucho la mirada de los chavales para que se interesen en el mundo. Porque cuando uno ve en el sistema educativo español un poco lo que se enseña, es todo también muy tirando hacia adentro, ¿no? Muy hacia autores, pues no, sí, los 3 clásicos de toda la vida que se obliga a los niños a leerse antes de tiempo, ¿no? Pero no hay una mirada más amplia. No hay, yo creo que, interés en crear curiosidad por lo que pasa afuera. Y eso es una pena, porque el mundo es muy interesante, es muy complejo, pasan un montón de cosas. Y yo tengo cierta esperanza en esa nueva generación que unos por obligación han tenido que marcharse fuera del país y otros por interés, ¿no? Se viaja mucho más, ahora es mucho más normal que antes que los chavales se vayan a estudiar fuera, que vayan a trabajar fuera. Yo creo que poco a poco vamos a crear generaciones que van a estar mucho más interesadas en lo que pasa en el mundo y eso debería ser bueno para el periodismo internacional. Esperemos. David, yo te quería preguntar, nos has contado antes que te han llegado a pedir que escribieras nada más llegar al aeropuerto de un país
¿Cómo se lleva el proceso de adaptación cuando te mandan a cubrir una noticia en un sitio en el que no conoces mucho previamente o no has estado antes? ¿Cómo es un poco ese proceso de adaptación? Eso es lo que llamamos el periodismo de paracaidistas, ¿no? De repente, claro, a mí me ha tocado, ¿no? Yo he estado casi 2 décadas cubriendo una región concreta, que era Asia, pero claro, muchos países que llegaba yo no sabía nada de ellos, ¿no? Me ha pasado una cosa curiosa, y es que yo según más viajaba, según más profundizaba en lo que estaba viendo, cuanta más experiencia tenía, más ignorante me reconocía a mí mismo, ¿no? Porque si yo leo las crónicas primeras que envié desde Asia, aparte de tener errores evidentemente, eran vanidosas, yo creo. ¿No? O sea, no conocía lo ignorante que era. Y entonces yo llegaba a China y 4 tópicos, 5 estereotipos y me montaba una crónica estupenda que parecía que sabía lo que era China, que es un país 15 veces más grande que España. Entonces, creo que el efecto que tuvo en mí la experiencia vital de la corresponsalía, entre otras muchas, no solo es periodística, es también, yo creo, personal como persona, es decir, el descubrir lo poco que sabes de muchas cosas. Y eso me hizo trabajar mucho mejor, documentarme más, hablar con más gente, no ir a esos lugares con una idea clara de quiénes son los buenos y los malos. Al revés, cuanto más estás en un lugar, más te cuesta identificar a los buenos y a los malos, y entonces te das cuenta de una de las grandes verdades de la condición humana, ¿no? Y es que somos bruma, ¿no? No todo claridad y desde luego tampoco absoluta oscuridad. Y por eso yo creo que es importante la corresponsalía. Porque lo que hay ahora mucho es lo que tú dices, es gente que está en su país y de repente ocurre algo y lo envían. Y entonces llega sin tener conocimiento de lo que está pasando y trata de contarlo y muchas veces lo cuenta mal. En cambio, el corresponsal tiene una ventaja, vive ahí. Vive ahí y es verdad que no va a tener un conocimiento perfecto, pero va conociendo la sociedad, está en contacto con los locales, tiene una perspectiva que no es simplemente la del blanco que llega y cuenta su versión de lo que cree con todos los prejuicios. Y por eso los corresponsales son importantes, porque tienen un contexto que no tiene el periodismo de paracaídas. ¿El problema cuál es? Que yo entiendo, los periódicos ahora mismo no tienen dinero para tener las corresponsalías que tenían antes. El Mundo yo creo que llegó a tener 14 corresponsalías con lo que se dice el paquete entero, es decir, la casa pagada, los seguros, o sea, con una seguridad financiera y una estabilidad que permitía a esos corresponsales, incluido a mí, hacer un trabajo en profundidad. Y ahora, pues, no creo que queden 3. Y el resto son freelance mal pagados, ¿no? En todos los medios igual, ¿eh? No solo en El Mundo. Y creo que eso se ha traducido en un deterioro gravísimo de la información internacional que nos llega. Porque falta contexto, falta conocimiento, falta tiempo para profundizar en las historias y contarlas bien. Lo que dices tú, ¿no? A mí cuando me empieza a dejar de gustar mi trabajo como corresponsal, ese día, cuando de repente digo, pero bueno, tendremos que ir al sitio y hablar con la gente antes de enviar una crónica. Pero claro, lo que les importaba era poner David Jiménez está en Japón, ¿no? Y creo que hay periódicos internacionales que todavía hacen muy buen trabajo, y tienes el New York Times, que curiosamente tiene hoy más corresponsales de los que ha tenido en toda su historia. Y claro, eso te dice que hay medios que sí se están dando cuenta, ¿no? de la importancia de cubrir el mundo, pero también de que detrás hay una audiencia que si haces calidad y lo cuentas bien, va a estar dispuesta a pagar una suscripción, ¿no? Ahora, ¿cuánta gente en España se suscribiría a un diario por
que tiene una información internacional magnífica? Creo que pocos. Y de ahí vuelvo a la educación, ¿no? Hay que despertar antes esa curiosidad desde pequeños en los chavales de querer conocer el mundo. Y entonces sí, vas a tener una masa de audiencia que a lo mejor va a estar interesada en sufragar el reporterismo y las corresponsalías, ¿no? Porque más allá de hechos puntuales como Ucrania, que nos afectan directamente, en los últimos 10, 15 años la información internacional ha desaparecido. O sea, tú ves un telediario y ahora en Ucrania vuelven a dedicar 2, 3 minutos, ¿no? Pero hasta que llegó de Ucrania la información internacional había desaparecido completamente. Son 30 minutos de pelea política, sucesos domésticos y fútbol. ¿Y qué pasa? Que no está pasando nada interesante en todo el mundo. No hay una sola historia que merezca la pena. Eso me parece triste porque empobrece mucho la visión que tenemos, no solo de la actualidad, es que además yo soy un convencido de que una de las labores del reportero, sobre todo del reportero de guerra, es recordarnos la facilidad con la que nosotros que estamos aquí sentados pacíficos y que nos creemos muy civilizados, pues la realidad es que todos somos muy capaces de cruzar una frontera interior que tenemos en la que todo ese escaparate se diluye y podemos llegar a cometer cosas que ni imaginamos. Porque cuando uno ha estado en la ex Yugoslavia o has estado en Camboya o has estado en tantos sitios, ¿no? Una de las cosas que aprendes es que en las guerras el vecino se convierte en un enemigo y los hijos que jugaban con los tuyos se pueden convertir en tus víctimas y que en un estado de miedo y de sentirte amenazado por otros puedes caer en el horror de la guerra, y en España nos ha pasado hace no tanto, ¿no? Una guerra civil. Es decir, ninguno estamos exentos de caer en la oscuridad de la condición humana. Y el reportero, cuando va a esos conflictos, en cierto modo te está recordando que esa gente que se está matando en Ucrania ahora mismo son como nosotros, ¿no? Y yo creo que recordar ese lado oscuro que tenemos es muy importante para intentar controlarlo de alguna manera. ¿Alguna? A ver, yo quería preguntar, la profesión de periodista está cada día más feminizada, cada día hay más mujeres periodistas, pero yo no sé si este patrón se está trasladando a la nueva generación de reporteros de guerra, que siempre ha sido, o tradicionalmente ha sido, más masculina. Pues yo he visto el cambio brutal que ha habido, ¿no? En los conflictos. Los primeros que yo cubrí era rarísimo ver mujeres y en los últimos había muchas mujeres. Y ahora hemos visto en Ucrania otra vez a bastantes mujeres hacer un trabajo magnífico. Entonces, yo creo que en el periodismo ahora mismo, la mujer ya no se trata con esa condescendencia de antes. Yo recuerdo que cuando había que enviar, no ya a una guerra, a un suceso o a cualquier cosa mínimamente violenta a alguien, los jefes descartaban a las mujeres enseguida, ¿no? Era una cosa muy absurda, ¿no? Como, bueno, sí, trato condescendiente, ¿no? No, esto es cosa de hombres, ¿no? Yo creo que eso se fue superando y que luego ha habido grandísimas reporteras, Maite Carrasco, Mónica, ¿no? Que trabajó en El Mundo muchos años, Mónica Bernabé, que estuvo viviendo 8 años en Afganistán. Ha habido una serie de mujeres, claro, la grandísima Rosa María Calaf fue la que abrió mucho, yo creo, esas oportunidades, ¿no? Para las generaciones que venían después. Yo donde veo el problema en el periodismo no es ya a nivel de redacción o de reporteras, sino a nivel de responsabilidad. O sea, llega un momento
que se frena el avance de la mujer y los puestos de responsabilidad son prácticamente todos copados por hombres. Y esto es muy negativo porque el contenido de esos medios es muy masculino también. Yo, cuando llegué a la dirección del Mundo, quise saber cuántos de nuestros lectores eran mujeres y cuántos hombres. Y salió un resultado que me preocupó, ¿no? Porque no me acuerdo de la cifra exacta, pero debía ser 70% masculino, ¿no? Nuestra audiencia. Y uno veía la primera reunión en la que yo dirigía el periódico y éramos 20 jefes y había 19 hombres. Entonces, ¿cómo no iba a ser el contenido masculino si los que decidían los contenidos eran todos hombres, ¿no? Durante años había habido una política en el periódico machista. A las mujeres que se quedaban embarazadas las enviaban a archivo, a documentación, y sus carreras eran cercenadas completamente, ¿no? Yo creo que eso ha mejorado, pero no lo suficiente. Si uno ve todavía los staff que hay en los diarios y en las radios y en las teles, sigue siendo muy masculino, ¿no? ¿Y eso qué deja atrás? Pues deja atrás muchas historias para las cuales los hombres, desgraciadamente, no tenemos la misma sensibilidad, ¿no? Y yo intenté, al dirigir el periódico, bueno, lo primero que hice fue traer una directora adjunta mujer, Virginia Pérez Alonso. Promocioné a jefa de internacional a una mujer. O sea, intenté que en puestos donde se decidía el contenido hubiera más mujeres. Y eso creo que tuvo un efecto inmediato en cuanto al contenido de más educación, temas sociales, bueno, menos pelea política estúpida, que yo creo que desgraciadamente nos gusta más a los hombres que a las mujeres. ¿Alguna cuestión más para David? Bueno, en este caso entonces vamos ya con el cierre. Lo primero, agradecer, por supuesto, a David, a Mario, a Natalia, que no la ubico ahora, vuestras ponencias en un día tan especial para todos nosotros. Y queríamos pediros una cosa que nos hace mucha ilusión, y es que los queráis bajéis al escenario para poder hacernos una foto de familia, de grupo, y con eso sí, dar por concluido este 5º aniversario de On Topic. Muchas gracias. Interesante, muchas gracias. A ver, Sí, me ahora voy a quitar el... creo que la tiene que hacer Carlos, con lo cual hay que darle tiempo, ¿no? Pobre que muchas gracias, ¿eh? Vamos bien de hora. Sí, muy bien. No, yo lo he mirado un par de veces, digo, a ver si me voy a... Para correr por la plataforma. A ver. Bueno, muchas gracias. Gracias.